Gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos, hermanos que van a estar escuchando esta palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, estamos contentos, alegres de estar sirviendo al Señor. Es un día con actividad espiritual. Amén, donde ya hemos estado orando. Y le bendecimos en el nombre del Señor en este día. Gloria a Dios. Está una palabra en mi corazón que quiero hablarla. Y la voy a dejar plasmada aquí para que le sirva a usted y a usted, que va a estar abriendo y viendo, escuchando esta palabra, que sale del corazón de Dios, es decir, de las Sagradas Escrituras. Pues toda palabra es inspirada por Dios y buena para redarguir, corregir, enseñar, reprender. Esa es la palabra del Señor. Desde la primera letra del Génesis hasta el Apocalipsis, sin dejar un libro fuera. Entonces es una palabra perfecta, una palabra correcta, una palabra verdadera y exacta, que hace bien al alma de aquel que la abraza. Como decía el salmista: tú mandaste que fuesen bien guardados tus mandamientos. Ojalá fueren corregidos mis caminos, dice el salmista. Gloria a Dios. Y sabemos que cuando amamos la palabra de Dios, abrazamos la palabra de Dios en todo su contexto, lo único que vamos a cosechar van a ser frutos, beneficios. Porque la verdad es que Dios siempre ha querido bendecir al hombre. De hecho, si lo creó a imagen y semejanza de Él, fue porque le había entregado una gran bendición al hombre. Como ya lo podemos ver nosotros desde el libro de Génesis, como Dios bendijo a su amada creación, y en este caso, el hombre, la pareja. Dios siempre ha sido el plan de Él bendecirnos. Amén. Lo que ha pasado es que el corazón del hombre se aparta, una vez que tiene la bendición, se aparta de Dios. Deja de servir a Dios como debería de hacerlo. Esto lo podemos ver nosotros en Israel, como Israel, al recibir aquella gran bendición que fue introducido a aquellas tierras donde fluía leche y miel. Como Israel, al poco tiempo, después de la muerte de Josué, se apartó del Dios omnipotente. Y no obstante, Josué, antes de morir, los reunió y les dijo: decidid vosotros a quién vais a servir, pero yo y mi casa, oiga bien, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta tiene que ser una decisión crucial, de servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dios no tiene, el Señor no tiene problema en bendecirnos.
Gloria al Señor. Decía que Dios no tiene problema en bendecirnos. Somos nosotros los que no nos dejamos bendecir. De hecho, Deuteronomio capítulo 28 lo dice muy claro. Pero el tema por el cual estoy aquí, estoy parafraseando a todo esto para darle tiempo a alguien que se conecte y esté en vivo escuchando esta palabra. Quiero hablar del tema del error que hoy en día se está dando mucho y se está cometiendo mucho error. No que no se haya cometido en todo tiempo, seguro. Lo podemos ver desde la planificación ahí en el Génesis. La planificación de Caín de matar a su hermano Abel. Porque Abel presentó una ofrenda perfecta a Dios. Trajo de lo más gordo que había preparado para el Señor. Y se lo presentó al Señor. Se lo ofreció al Señor. Mas sin embargo, vemos nosotros una adoración adulterada por parte de Caín. Una adoración que no era lo que Dios merecía. No fue lo que Dios les enseñó. No era lo que Dios merecía que se le ofreciese. Pero este Caín corrompió la adoración. Podríamos nosotros tocar varios temas en esta hora, pero queremos recalcar en el error que muchos han cometido. Bueno, no hablo de estos errores de equivocarse en algo, sino errores que llevan a la persona a salirse de las Sagradas Escrituras, de malversar las Escrituras, de pervertir el texto bíblico, de no hacer la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo es que nosotros vivamos conforme la palabra y apliquemos esta palabra así como Él nos la ha enseñado. Primero por los profetas, y ahora dice Hebreos capítulo 1, Dios nos habla por su Hijo. Debemos de entender que cuando estamos en la palabra del Señor, cuando estamos hablando de la palabra del Señor, cuando enseñamos la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es enseñando lo que se nos fue enseñado por el Señor Jesucristo. Pues es su espíritu, como dice en Apocalipsis. El espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, toda la palabra que tenemos nosotros es revelada por el Espíritu Santo para gloria y honra del Padre y para honra de su Hijo amado, el cual lleva por nombre el Verbo, que es la palabra. Así que cuando nos salimos de lo correcto, de lo santo, de la palabra, lo que hacemos es deshonrar a aquel que nos salvó en la cruz. Esto es el Señor Jesucristo. Y quiero hablar algo acerca de ese tema, de aquellos que han caído en espíritu de error. Podría hacer larga una lista de personajes actualmente en la historia que cometieron estos graves errores, por lo cual perdieron la salvación. Tenemos nosotros al que inventó la secta de los testigos de Jehová, que conocía las Escrituras, pero se desvió a ser una secta, porque no se le puede llamar ni religión a la secta de los testigos de Jehová, que ya sabemos nosotros que es herética. Cómo prohíben usar la sangre, las transfusiones de sangre,
cómo no honran las banderas, no honran los signos nacionales de sus países. Entonces, blasfeman del nombre del Señor Jesucristo, diciendo que es el ángel Miguel. El líder de los mormones, José Smith, vemos que cayó en tremenda herejía. También tenemos nosotros personajes como Jim Jones, que cometió suicidio como a 1000 personas. Tenemos a David Koresh. Y tenemos personajes de hace muchísimos años. El calvinismo. En fin, y hasta llegar a nuestros días. Puedo mencionarle la red apostólica. La red apostólica, que ellos inventaron algo que es antibíblico. Porque sí es verdad que el Espíritu Santo capacita para estos llamamientos, estos dones, como son profecía, apostolados, pastorados, evangelistas, maestros, estos 5 llamamientos. Y vemos como esta red apostólica, que la tenemos en inglés, la tenemos en español, ¿verdad? En español tenemos a este personaje ahí en Costa Rica, ¿verdad? El Señor pone en su corazón arrepentirse de todo el mal que le ha hecho a la iglesia, todo el mal que le ha hecho a los ministerios. Porque ahora tenemos pastores que cayeron de la gracia de Dios porque se metieron al apostolado, al dique apostolado. Y entró en el corazón de ellos el error de que nos habla la palabra de Dios, el error de este profeta que vendía el don, Acán, el error de Acán, el error de Caín, el error de la avaricia, y entonces cayeron de la gracia de Dios. Y por ende engañaron a muchas personas. Vemos nosotros canales de televisión que entraron en grandes ambiciones, como el canal Enlace, que no fue fundado por su creador, el hombre que comenzó este ministerio no tenía en su corazón lo que sus hijos han hecho con ese canal. Cómo han engañado, cómo han manipulado para obtener riquezas. Estamos hablando de una lista interminable de personajes que cayeron en el error. El error de Caín, en el error de Acán, en el error de muchos. Y así también en el pueblo americano cristiano también se levantó la red apostólica. Por personajes que ya usted los conoce muy bien. Donde entraron mujeres y hombres a esos conglomerados y corrompieron el verdadero evangelio. Se apartaron de la gracia de Dios. Cometieron errores garrafales, grandes, terribles, aún llegando hasta la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y como animales irracionales, como nos dice la palabra del Señor, como quiero leer una palabra aquí en Judas. Judas solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Pero voy a leer del versículo 10 en adelante. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Oiga bien, fuerte esta palabra, muy fuerte. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán, no podía recordar su nombre.
y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerda de Coré? Que se le opuso a Moisés. Se opuso al mandato de Dios que tenían que salir de Egipto. Coré quería traer de nuevo el pueblo a Egipto, esclavizarlo nuevamente. Y les mandó a hacer un becerro, en el cual fue implicado también Aarón. Y ya sabemos que el Señor abrió la tierra y la tierra se los tragó y descendieron vivos al infierno. Todos ellos. El error de Caín fue adulterar la adoración al Señor. Adulterar la adoración, la verdadera adoración, oponerse a la verdadera adoración al Señor. El error de Balaam era cobrar por la profecía que daba. Cosa que nosotros lo hemos visto, el manipuleo de muchos hombres de Dios, el manipuleo, el cobro excesivo. Digo excesivo porque la palabra del Señor nos dice que el obrero es digno de su salario. Pero vemos como estos hombres, que omito los nombres, que tienen hasta aviones, cobraban grandes cantidades por ir a predicar. Y esto tenían que ser muchedumbres las que se reunían para que estos hombres vinieran y predicaran por grandes costos, grandes precios. Y pedían todo tipo de lujo. Y piden porque están activos hasta la vez. Hemos visto estos hombres cómo han prosperado hasta llenarse de lujos, de comodidades. Ese es el error de Balaam. El lucro, la avaricia al dinero, la codicia necia del dinero. Eso lo hemos podido ver por este tiempo. Sigo, el error de Coré. El error de Coré es desobedecer el mandamiento de Dios, oponerse a Dios. La rebeldía, en no obedecer a la palabra del Señor, porque el Señor había dicho, salgan de Egipto. En el momento preciso en que el Señor trajo juicio a los primogénitos de Egipto, los mandó a comer el cordero con sus pertenencias en sus espaldas, con sus mochilas, para que entendamos, en sus espaldas, listos para salir de Egipto. Era un mandamiento porque el Señor los llevaba para que lo adorasen. No, más sin embargo, el Señor iba a entregarles la tierra que fluye leche y miel. Pero aquí apareció este hombre que se oponía al mandamiento. Este hombre que se oponía a lo que el Señor mandaba. Se oponía al servicio al Dios vivo. Y quería que el pueblo permaneciese adorando ídolos, como lo hacían en Egipto. Así que el Señor le tuvo que raer de este mundo. Lo tuvo que mandar vivo al infierno. Oiga, le he mencionado 3 personajes con 3 errores que nosotros los hemos visto, en lo que me ha tocado vivir en el Evangelio en este tiempo. Incluso he corrido peligro en medio de ellos. Recuerdo en una ocasión que hubo una gran reunión a nivel regional en el país de Honduras, donde se me llamó porque se me habían visto características de un apóstol. Mas sin embargo, quiero explicarle que no me hago llamar apóstol, pero he hecho el trabajo apostólico desde el evangelismo, el pastorado, el enseñar, el ser evangelista, incurrir incluso en la profecía, sin llamarme profeta, sin llamarme apóstol. He hecho todos esos trabajos en esos 5 ministerios, en la vida que llevo en el evangelio. Y se me dieron unas características y me llamaron para darme un nombramiento apostólico. Mas sin embargo, Dios no lo permitió.
En otras palabras, yo he podido escapar de ese peligro eminente en que estos hombres han caído. Y que no pudieron decir que no pudieron escudriñar las Escrituras. No pudieron reflexionar. El lucro de Balaam lo llevó a caer en este error. Ya sabemos nosotros que allí en ese movimiento, en ese mover que ha habido, que ya lleva años, hemos visto el error de Caín ahí también, cómo se ha adulterado la adoración. Hemos visto cosas que no encajan con la palabra del Señor. Hemos visto el error también de Coré, la oposición al mandamiento. Porque el mandamiento en el Nuevo Testamento, en el pacto de la sangre, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Ahí no explica que usted se tiene que poner por nombre apóstol, profeta, pastor, sino que cada quien ministre en el don que Dios le ha dado. Pero que esto no tiene tanta relevancia como el poder predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan, al alma necesitada. Poder sanar a los enfermos, hacer la obra del Señor. Es la ordenanza, Mateo capítulo 28, versículo 19. Y dice: y enseñando las cosas que yo les mandé que guardasen. En otras palabras, nosotros tenemos que enseñar lo que el Señor enseñó, lo que mandó Él que se le enseñase a la iglesia. Ahí tenemos nosotros los apóstoles, y tenemos nuestro apóstol, el apóstol Pablo, que nos da las cartas pastorales, las cuales tienen que ser utilizadas para edificar el cuerpo de Cristo y por ende preparar obreros bien dirigidos que puedan llevar salud a aquellos que están enfermos, y no solamente salud física, sino que salud también mental. Salud mental. La salud mental tiene que ver con la obediencia al mandamiento. La dirección que Dios nos muestra en la palabra que tenemos que seguir al final para llegar a la casa del Padre. Porque todo el que transgreda esta palabra, todo el que la adultere, todo el que tome una porción de las Escrituras para hacer una doctrina, una enseñanza, entonces ese perderá la salvación y será pasto del fuego. Así que hemos podido ver nosotros en ese desarrollo de ese error, como el error de estos tres personajes, Caín, Balaam y Coré, se han dado. Y algo que nos impacta en este tiempo es que hayan personas que apenas se han nacido en el Evangelio, comenzaron a predicar con una buena intención, pero de repente les entró el gusano de la ambición. Y aprendieron una doctrina que no es la doctrina que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. El ejemplo de cómo dice el Señor que tenemos que bautizar: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las Escrituras nos hablan de diferente manera que Dios está conformado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son diferentes personas. El Señor lo deja claro, el Señor Jesucristo: bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y Él nos mandará a otro Consolador como yo, el Espíritu que procede del Padre. Yo rogaré a Él para que lo envíe. Ahí vemos nosotros que Dios está conformado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estamos viendo personas que acaban de nacer en el Evangelio y ya se hacen llamar profetas, se hacen llamar pastores,
y han caído en el error de los unitarios. Este es un cuidado que tenemos que tener nosotros con este espíritu de error. Porque la doctrina de los unitarios, o lo que les llaman Jesús solo, no es correcta. Es una doctrina diabólica, porque niega la eficacia de lo que el Hijo de Dios nos ha enseñado. Y recordemos que el Señor nos habla ahora, el Padre nos habla ahora por su Hijo. Recordemos eso. Estamos viendo tristemente, y yo, cómo me gustaría que este video lo pueda observar esas personas que caminaban bien y que ahora están caminando con los unitarios, con los solo Jesús, que es una doctrina de error. Decir que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Porque Jesús no podía orarse a sí mismo. También Jesús no podía clamarse a sí mismo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando dijo esto en la cruz, que se sintió solo. Cuando su Padre no podía ver a su Hijo que cargaba con todos los pecados de la humanidad. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces los unitarios niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dicen que Jesús es todo. Entonces esta es incluso una transgresión a la palabra del Señor. Entonces muchos siguen cayendo en el error de seguir a dique apóstoles, a dique profetas. Cuando el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. No dice el que me ama, aunque dice allá en Hebreos capítulo 13, de que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Hombres llamados por Dios, hombres que la única intención de sus corazones es guiar el rebaño a la salvación. Obedecer y imitar la fe de ellos. Dice la palabra, pero la palabra nunca dice que nosotros tenemos que guardar a nuestros pastores, que tenemos que guardar lo que los hombres dicen. Dice que tenemos que guardar la palabra, amar la palabra, atesorar la palabra. Entonces ese ama al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, el que guarda la palabra, el que cumple con los mandamientos divinos y el que respeta, el que honra la palabra del Señor. Recordemos que el Señor dijo en Mateo 24: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Recordemos eso. La palabra nunca pasará. Entonces, ¿cómo es posible que hayan personas que se dejan engañar? No importando el grado que tengan de intelectualidad, no importando el seminario donde estudiaron, el college, la universidad donde estudiaron teología, santas divinidades, como le llaman, los nombramientos que los hombres dan a los estudios que reciben teológicos. No importando todo eso, nadie está llamado a salirse de las Sagradas Escrituras, de su verdadera interpretación, que es por el Espíritu de Dios y que no es privada. Y que es la palabra más segura, dice el apóstol Pedro. Atendamos lo que dice el primer apóstol de la iglesia, el apóstol Pablo, aquel que el Señor Jesucristo lo dejó como cabeza de ese grupo de hombres que quedaba a cargo de la obra del Señor. Dice, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Dure nuestra estadía en esta tierra, tenemos que estar en la palabra del Señor, aprendiendo la palabra del Señor. No solamente enseñándola, no solamente predicándola, pero aprendiéndola, teniendo los ojos puestos, teniendo los sentidos puestos. La mirada del corazón, el alma, el espíritu nuestro en la palabra de Dios. La palabra que nos da vida. La palabra que nos hace sabios. La que habla proverbios. Sabiduría
ante todo adquiere sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh o a Jehová. Sabiduría es el mismo Jesús. Sabiduría es la misma palabra del Señor. Tenemos que adquirir la sabiduría de la palabra de Dios para no caer en error. Estar atentos al mandamiento. No a cumplirlo, porque el que ama a Dios y ama a su prójimo ha cumplido la ley, pero atentos para cumplirla. Observando las escrituras, observando la palabra profética más segura para no caer en error, como está pasando ahora. Recordemos que Mateo 24 el Señor nos explica que teníamos que cuidarnos de una gran mentira que iba a arropar el planeta Tierra, una gran mentira diseminada por el mismo diablo, por el mismo espíritu de error, que muchos, por no creerle a la verdad, iban a caer en ese espíritu de error. Y estamos en ese tiempo. Manera o forma de cómo mantenerse saludable, firmes en este camino, es observar la palabra profética más segura. En otras palabras, aquí el Señor nos habla todo. Si hay personas que siguen las escrituras, que observan las escrituras, nos daremos cuenta de todos los cambios que iban a haber en este tiempo. Como pasó con la enfermedad que vino, y como le estamos siguiendo el camino de la profecía bíblica, entonces nos damos cuenta cuál es la trama de este espíritu de error. ¿Cuál es la intención de este espíritu de error para tumbar a algunos que se dejan tumbar? Por eso, cuando nosotros escuchamos a alguien que habla bonito, tenemos que indagar cuál es el pensamiento, cuál es el espíritu que lo mueve. Que debe de ser el Espíritu Santo de Dios el cual nos mueva a nosotros, el cual nos dirija, el cual diseñe el camino, como dice la palabra, yo te enseñaré el camino por donde debes de andar. Debemos de indagar, porque hay muchos que hablan bonito de profecía, que Dios me dijo, que Dios me mostró. Dios no tiene niños bonitos, ni tiene exclusividad en alguien. Si obedecemos, vamos a obtener el galardón. Si desobedecemos, pues lo que vendrá es un juicio. Así que, cuando alguien sale diciendo que Dios le habló, que es un profeta, que Dios dice esto, tenemos que ver qué espíritu está hablando. Porque hay espíritus familiares, hay espíritus que se parecen mucho, y que asemejan y que imitan al Espíritu Santo de Dios, con la diferencia que el Espíritu Santo de Dios nos llevará por las Escrituras, porque tomará, dijo el Señor Jesucristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra todo lo que teníamos que nosotros aprender y enseñar a otros. Así que estos hombres y mujeres que hablan en el nombre de Dios y dicen que son profetas, vamos a ver a qué corriente pertenecen. Si a la corriente de la Escritura o a la corriente de algunos pensamientos que no son apoyados por las Escrituras. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros qué espíritu mueve a estos personajes, que en este tiempo han surgido jóvenes, adultos, viejos, que es fácil, es muy claro saber qué espíritu lo guía a estas personas. Porque si están enseñando las Escrituras, si nos enseñan que así dicen las Escrituras, estos son de Dios y el Espíritu Santo los está guiando. Pero si están enseñando lo contrario de las Escrituras, sabremos
que es un espíritu imitador, un espíritu maligno, dañino del mismo diablo, que ya los ha engañado a ellos. Pero mire, escúcheme, esta exposición no es para criticar a nadie, sino para llamarle la atención a aquellos que han caído en espíritus de error, que escudriñen las escrituras, que se den cuenta lo que las escrituras dicen. Por eso es que las escrituras a veces son más entendidas por niños que por adultos que razonan. Y así como hacían los filósofos griegos, que exponían temas y los discutían, venía otro, discutía su punto de vista, y esto nunca terminaba. O como hacían los rabinos judíos, que discutían entre ellos, di que la palabra de Dios, la Torah, y nunca llegaban a ponerse de acuerdo. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios ni se discute, sino que se obedece y se aplica. Porque ella misma es medicina. Ella misma trae sabiduría al corazón, a la mente de aquel que la obedece, aquel que la ama. El Señor lo dejó muy claro. No basta con decir yo te amo, Jesús, Yeshua, yo te amo. No, es obedecer las escrituras. Es obedecer a su palabra, a sus mandamientos. Pero déjeme decirle, estamos en tiempos muy peligrosos, donde muchos siguen cayendo en la trampa del diablo, siguiendo corrientes de hombres, siguiendo a hombres profanos, a hombres irreverentes, a hombres pecadores y a mujeres también profanas y pecadores, porque estamos viendo cómo se está levantando una gama de mujeres que son hasta apóstoles. Mujeres que son predicadoras, que son pastoras, que se atreven a ofender a la palabra del Señor y a su Santo Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado. Mejor es que nosotros heredemos la vida eterna, aunque oremos para que el Señor nos suple el pan de cada día. En otras palabras, si no adquirimos riquezas, pues eso no tiene tanta relevancia como la vida eterna. El Señor le dejó claro a los discípulos: no se regocijen por la administración de los dones. No se regocijen porque los demonios salen en mi nombre. No, regocíjense porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Oiga, lo importante de todo esto es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no obtiene riquezas en esta tierra, pues eso no es tan relevante. Lo relevante es tener vida eterna. Y para eso nosotros tenemos que seguir a la doctrina santa, sana del Señor y aplicarla a nuestra vida y tener mucho cuidado y no seguir hombres. Al menos que aquel hombre esté bien fundamentado en la palabra del Señor, como es interesante el día de hoy, que todos aprendamos la palabra del Señor. Por si usted llega a una congregación y el hombre que está dirigiendo esa congregación no está bien instruido en la palabra de Dios y lo que está enseñando no es correcto, usted tiene todo el permiso de irse de ahí. Pero usted no tiene por qué seguir a un hombre que esté en error, de ninguna manera. Para eso usted tiene la Escritura. No quiero decir que hay que dejar de congregarse, pues la misma Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que tener comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Pero debemos de cuidar el no caer en el error, porque hoy han surgido muchos espíritus de error que a muchos han desviado y siguen desviando. Como estaba viendo yo en una de las redes, como un joven que sale, que era evangelista, profeta y ahora es pastor también, está en un camino de error, siguiendo la doctrina de los unitarios o Jesús solo, o los solo Jesús, como le dicen.
Entonces, ya tal persona hay que hacerle un lado. Ya no hay que escucharla. Recordemos que después de tener tantos seguidores, obtienen algunas ganancias. Y eso los llama a buscar una posición más relevante, no importando lo que lleven a los oyentes. En este caso, escuche personajes, y le voy a decir, le voy a hablar de un personaje que enseña desde Israel, el doctor Baruch, en Love Israel. Escúchelo cuantas veces usted pueda, porque lo va a instruir. ¿Por qué yo hablo de una persona como el doctor Baruch? Porque está correcto en el correcto espíritu de la palabra. Es más, debemos de orar por estos hombres que están a la defensa del evangelio. Mire, hasta ahora yo no he caído en un espíritu de error como ese. Que estuve en peligro, lo voy a reconocer. En ese tiempo que nos tocó vivir, donde se levantaron estas herejías, todos estuvimos a punto de cometer un error. Pero qué bueno es que el Dios de los cielos nos ha cuidado para seguir instruyendo en la palabra de Dios a aquellos que nos escuchan. Sea uno, sean dos. Por eso le pedimos que usted comparta este mensaje. Comparte este mensaje. Vaya y suscríbese en la página de YouTube Visitación Soto Ministry. Y ayúdenos a predicar el evangelio. El cometido, la idea principal, el plan de Dios con su palabra es instruir a todo aquel que ama su palabra, ama sus mandamientos, ama a Jesús. Y de llevar a la salvación a aquel que escucha esta palabra. Pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cerca de usted está la palabra, cerca de mí está la palabra. La palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Dios te bendiga en este día. Síguete dejando guiar por el Espíritu de Dios. Ámalo. Ámalo porque Él es el consolador divino que el Señor Jesucristo pidió al Padre para que nosotros no estuviésemos solos. Y pídele sabiduría al Espíritu Santo para que aprendas más las Escrituras. Dios te bendiga en este día. Ayúdanos compartiendo este tema.